57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este jueves 2 de noviembre del año 2017, pues buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Maurice Aybar. Buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Felicitaciones a los Astros de Houston, que ayer lograron una verdadera hazaña al ganar su primer juego de Serie Mundial. Un equipo que en ocasiones anteriores y hace 56 años no ganaba ni siquiera juegos de Serie Mundial. Y entonces ha ganado el campeonato de la Serie Mundial. Hubo que jugar los 7 partidos, lo que indica que hubo una competencia entre los dos equipos, aunque lo de anoche empezó muy temprano a definirse en favor de Houston, que ya para la segunda entrada tenía 5 carreras a 0, y aunque los Dodgers siempre en la mayor parte del partido estuvieron amenazando, pues se caracterizaron por quedarse en las bases y solo pudieron anotar una carrera. Le cae muy bien a Houston, a la ciudad, que todos sabemos lo que ha padecido con el huracán Harvey. Y entonces estas cosas contribuyen a levantar el espíritu de la gente. Aquí era una serie pues seguida en algunos lugares. No noté esa fiebre esa efervescencia como en ocasiones anteriores, pero indiscutiblemente que el dominicano que sigue pues el béisbol estaba muy pendiente de lo que ocurriera con la Serie Mundial, independientemente de que aquí también se está jugando pelota y la gente está detrás de la suerte de su equipo. Así es que felicitaciones a Houston. El sol de la mañana, el sol de la mañana. La noticia de ayer fue sin duda alguna la captura de la Zuga, el exteniente de la Policía Nacional, que era uno de los integrantes del equipo. El equipo, uno de las manos más temerosas del equipo o del escuadrón, que fue pues un equipo que en la Policía Nacional se empleó primero para arreglar cuentas con delincuentes,
arreglar cuentas con delincuentes de manera selectiva, y después entonces el que pues le pierde el respeto a la vida, el que se acostumbra a matar, y en eso tenía razón Domínguez Brito cuando era procurador, el que se acostumbra a matar, pues primero lo usan para una cosa, pero después ya está disponible en el mercado, y cada vez que se quiere hacer un trabajo, pues ya se sabe quién puede hacer ese trabajo. Y entonces no es una cuestión tan burda como la que hubo en el rapto y asesinato del abogado Junior Ramírez. Entonces este señor, La Soga, desde el año 2011, varias jefaturas de la policía anduvieron detrás de él para someterlo a la justicia. Y a veces la gente con cierta incredulidad, porque como sus servicios fueron a la policía, pudiera pensarse que todavía él tenía protección en la policía y que por eso no se le agarraba. En una oportunidad, incluso, porque cuando él se declaró en rebeldía y empezaron a perseguirlo, él tenía las posesiones de la policía por su condición de teniente, que chalecos antibalas, que portaba armas de fuego, uniforme, y entonces en una oportunidad el vocero de la Policía Nacional informó que La Soga había devuelto las propiedades de la policía, pero no se entregó. Ayer pues fue capturado, es decir que esto se anota como un logro importante de la nueva dirección de la policía bajo la conducción del mayor general Ney Aldrin Bautista, que ha logrado la captura de La Soga. El prontuario de La Soga es amplio, porque tanto se habla de 3, de 4, de 5, como de 30 personas que posiblemente resultaron muertas, asesinadas por él, por encargo de otras personas. Ahora el asunto es quién le da seguimiento a esto. ¿Quién le da seguimiento a esto? Desde luego son crímenes, entonces ya son asuntos de acción pública, pero se requiere también una parte civil ahí constituida que pueda llevar los casos, darle interés por parte de la familia a los casos de estas muertes, y eso es difícil en circunstancias como esa, porque la gente piensa que el que mandó a matar puede seguir mandando a matar, y La Soga no mataba a nadie porque tuviera problemas con nadie. La Soga mataba porque alguien le pagaba para matar, y entonces ese es el que tenía el conflicto, y esas cosas a veces a la gente no le gusta reavivarlas, sobre todo para no poner a los hijos pendientes de esos odios y de esos conflictos. Pero es indiscutiblemente un logro importante. Ahora falta ver cuál será la suerte de este caballero en la justicia, pero fue capturado ayer La Soga, presentado en una rueda de prensa, y entonces ahora
procede que se le conozca la medida de coerción y se le lleve ante la justicia. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Tengo que saludar la caminata que organizó ayer el Ministerio de la Mujer, en la que cientos de hombres fueron a marchar contra los feminicidios y contra la violencia. Es verdad que eso no quiere decir que a partir de hoy o que a partir de mañana esto impacta en una reducción de los feminicidios, pero, señores, lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Yo creo que ahí hay la expresión de la voluntad de una parte de la sociedad que con esto también está reclamando acciones para tratar de frenar la violencia que reina entre nosotros y que se está reflejando en la muerte violenta de más de 7,000 personas por año. Si sumamos los homicidios, los suicidios y los accidentes de tránsito, que en los accidentes de tránsito está reflejada también la violencia, porque la conducción imprudente es un acto de violencia, un acto criminal. Entonces, esto está reflejado ahí. Si de alguna manera no accionamos para que esa vía de buscar una salida violenta a todos los conflictos, que se agrava en los casos de los feminicidios, porque además de esa actitud violenta, pues aquí vienen otros componentes que lo hacen pues en términos personales un poco más complejo en el caso de los feminicidios, porque habrá que ver cuál es el arrepentimiento, cuál es la capacidad de arrepentimiento de las personas que han incurrido en feminicidios. Muchos cometen el feminicidio y aunque se quitan la vida, creen que han hecho algo correcto, creen que han actuado como hombres, creen que han reivindicado lo que entienden que es su honor, y nada más desacertado, pero es la creencia que muchos tienen. Entonces, lo que corresponde es ayer los compañeros del Sol de la Tarde hablaban de una nueva masculinidad, es decir, de una nueva cultura en la visión del hombre en una sociedad cambiante, y en una sociedad que algunos se empecinan en pregonar la existencia de esquemas que ya han sido superados, pero se mantienen esos mismos esquemas, y entonces eso influye también en unos criterios equivocados sobre el rol del hombre y el rol de la mujer. Desde hace tiempo que en la República Dominicana, en el salario cotizable ante la IDSS, ante la Seguridad Social,
El salario que cotiza es el salario de la economía formal. El de la economía informal no tenemos manera de saber nadie lo que ocurre porque no está registrado. Pero el que está registrado, que es el de la economía formal, hace tiempo que los ingresos de las mujeres son superiores a los ingresos de los hombres. Pero algunas entidades, y no me refiero a gente que hace comunicación ni que hace opinión, porque me refiero a algunas entidades que viven de programas y que tienen que salir a buscar apoyo internacional en agencias internacionales para programas específicos. Desde luego que si usted está hablando de trabajar por la igualdad salarial y usted está desarrollando programas en instituciones para eso, para usted conseguir financiamiento para ese tipo de cosas, el problema tiene que existir. Desde que desaparece el problema, desaparece el financiamiento. Por lo tanto, hay que hacerse los ciegos y seguir repitiendo que en este país hay desigualdad en términos salariales cuando la realidad que nos da en la cara a nosotros, en lo que podemos comprobar, ya la situación tiene 3 o 4 años que es distinta. No siempre fue así. No siempre fue así. Es una realidad que ha variado hace pocos años, pero ha variado. Y sin embargo se mantiene ese discurso. Yo creo que hay que pregonar la sociedad real. Y además, ojalá que esto impacte en la cultura de una mujer que se torne como muchas que las hay, y cada vez más independiente en la forma de concebir su vida sin la dependencia económica de un hombre. Aunque pueda tener, y desde luego que es parte de la vida, ¿no? La relación entre las personas, la relación entre un hombre y una mujer, pero no deben construirse este tipo de relaciones de dependencia. Entonces, en la medida en que nos percatemos más de ciertas realidades y hablemos con más claridad de ciertas realidades, yo creo que eso es algo que podemos irlo menguando. Pero siempre insistir también en que no es solamente un problema de feminicidio. Se llega al feminicidio ya aquejados de otras patologías. Y esas patologías tienen que atenderse. Tienen que atenderse. Porque se llegan a estado de depresión. Lo que dicen los psiquiatras es que el componente número 1 de los suicidios es la depresión. Y si estamos teniendo cerca de 600 suicidios, y repito el dato, cerca de 600, y el 1% de ellos arrastra un feminicidio. El 1% de los suicidios, no, del 1% no, 1 de cada 6. 1 de cada 6 suicidios arrastra un feminicidio. Es decir, que la persona se suicida, pero se suicida también matando a una mujer. Entonces, la prevención de los suicidios, indiscutiblemente que también va a impactar en la reducción de los feminicidios. Y las medidas de prevención contra los homicidios en sentido general, que son más de 2.200, va a impactar absolutamente en todo. Son las 7:17 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. El obispo de la diócesis de Baní aprovechó el foro legislativo para el desarrollo, que es una de las
iniciativas de el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, es una de las iniciativas que más ha impactado, porque bueno, es la que ha puesto más la Cámara en contacto con las personas y un contacto de calidad. Un contacto de calidad, porque no es el contacto clientelar que por lo general tiene que tener el diputado con sus votantes. Digo por lo general, en la mayoría de los casos, no. El diputado se obliga a un contacto clientelar con sus votantes. Pero ahora, de lo que se ha tratado en estos foros legislativos para el desarrollo, es que el legislador tiene la oportunidad de convocar a sus votantes, porque son todos los votantes, es decir, van los que han votado por él, pero van los que han votado por los otros legisladores, porque están los de los otros partidos. Entonces, ahí está el que ha votado por todo el mundo. Pero representado en las organizaciones que están en un trabajo en las comunidades, en los barrios, en las regiones. Y entonces ellas vienen a expresar su agenda legislativa. ¿Cuáles son las iniciativas que entienden ustedes que debemos empujar desde el Congreso? Entonces la gente va preparada y las cosas que han salido de allí, tienen que de alguna manera conservarse, porque sé que algunas iniciativas podrán ser empujadas en corto tiempo, otras tal vez no podrán ser empujadas en corto tiempo, pero es importante que formen parte de la agenda. Entonces el obispo Masalle aprovechó el foro legislativo que se llevó a cabo en su diócesis y ahí hizo una propuesta, y la propuesta los medios la han referido como una propuesta de la Iglesia Católica. Habrá que ver si es una propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Él no dijo que era una propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y la Conferencia del Episcopado Dominicano es la entidad que rige a la Iglesia. Él puede hablar por una diócesis. No por la Conferencia del Episcopado Dominicano. Entonces, me gustaría saber si esa propuesta que él ha hecho, más allá de una propuesta del obispo Masalles, es una propuesta de la Iglesia. En el contexto en el que está planteado, no hay claridad de que sea una propuesta de la Iglesia, pero puede que también esté representando cosas que la ha consensuado con otros obispos en la Iglesia. Entonces, ellos están planteando, él planteó en este foro legislativo para el desarrollo, y quise explicar lo del contexto en el que se produjo la propuesta, para que veamos que no era un contexto global. Es decir, no era un contexto en el que se ha formalizado una propuesta de la Iglesia. Pero, ¿qué está proponiendo? Está proponiendo la instauración de la educación sexual en el currículum de las escuelas, y esto lo está condicionando, en primer lugar, a que el padre acoja, que dependa del padre determinar si el hijo recibe o no educación sexual. Yo creo que esto no debe depender del padre. Tal vez el padre necesite también recibir educación sexual, formación en esta parte.
eso tiene que depender, de los criterios de la escuela dominicana. Es decir, ¿entiende la escuela dominicana que eso es necesario o no? Claro que es necesario. Claro que es necesario porque uno de los graves problemas que estamos teniendo es por la iniciación temprana, por el adelanto de la actividad sexual. Uno de los graves problemas del país es el embarazo de adolescentes y también el tema de las enfermedades que se contagian por el contacto sexual. Entonces, yo creo que los jóvenes de hoy, los niños de hoy, están más que capacitados para recibir las orientaciones adecuadas sobre este tema. Pero nada que se vaya a impartir en las escuelas puede depender de que el padre esté o no de acuerdo con eso. No, esto forma parte de los intereses del Estado Dominicano, porque en el fondo también el que está haciendo una gran inversión en enfrentar todos esos problemas que se presentan es el Estado Dominicano, con recursos que no tiene. Amén de todo el problema social que eso acarrea. Entonces, está pues ellos plantean el educar sobre los problemas emocionales que se desatan con esta iniciación temprana, y en el fondo aspiran a una abstinencia de los jóvenes, a que los jóvenes pospongan pues el inicio de la relación sexual. Creo que tratar de lograr esa meta no es malo, pero si no se logra, cuando menos que haya un conocimiento pleno de todas las cosas a la que se exponen, de cómo pueden trastornar su vida, de cómo pueden trastornar sus sueños, cómo van a acortar sus metas cuando se producen situaciones como la de un embarazo a destiempo, y cómo peligra eso en la vida de una adolescente. Yo creo que para enseñar esto en las escuelas no hay que pedirle permiso a nadie, absolutamente a nadie, porque estamos hablando de algo que es imprescindible. Si fuera así también, para dar religión hay que pedirle permiso a los padres, y ellos no están planteando que para eso se le pida permiso a nadie, porque ya lo de la religión tiene que ser un asunto muy personal, muy particular, pero no creo tampoco que eso afecte en nada. Eso afecta en nada. ¿En qué afecta a un padre que a un hijo le den religión en las escuelas? ¿En qué lo daña? Al fin y al cabo, después ese muchacho tiene libre albedrío, y esos conocimientos le sirven en la vida para cuando él vaya a tomar su decisión, ya él lo toma con más claridad de cosas. Entonces, esto es importante que se examine, pero vamos a tener cuidado, porque veo a todos los medios hablando de una propuesta formal de la iglesia, y repito, la iglesia habla a través de la conferencia del episcopado dominicano, y eso no ha sido una propuesta de esa conferencia. Esa ha sido una propuesta del obispo Masalles en un foro regional, y eso tenía esas características, no otras características. Entonces, bueno, hoy está la publicación de la encuesta Gallup hoy en lo referente a la aprobación del gobierno. Lo que destaca la encuesta es que pues más de la mitad de la población, 51%, valora
valora de manera positiva la gestión del presidente Danilo Medina Sánchez, según los resultados de esta encuesta. Entonces, que en enero-julio del 2015, el nivel de aprobación de la administración de Medina llegaba al 82%, y en febrero y mayo del 2014 llegaba al 87%, 87-89% respectivamente. Y entonces, que en agosto de ese año alcanzó un pico, el pico más alto de un 93, de un 91.3%, y que ahora es de un 51%. Estamos hablando de coyunturas totalmente distintas. Estamos hablando 2014, 2 años de la primera gestión del presidente Danilo Medina. Tienen que ser diferente una evaluación a los 6 años, y con la cantidad de acontecimientos que se han producido, que aunque no tengan su origen en políticas centrales, sin embargo, en términos de imagen siempre dejan su saldo negativo. Entonces, independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina? Bueno, hay un 51.4% que la aprueba, y hay un 4.9% que ni la aprueba ni la desaprueba. Hay un 38.8% que la desaprueba. Y entonces hay un 4.8% que ni sabe ni responde. Pero fíjense que cuando estamos hablando de la desaprobación formal, es de un 38.8%. Entonces, ¿cómo dirá usted que ha sido el desempeño del gobierno del presidente Danilo Medina en los 5 años que lleva en el poder? ¿Diría usted que ha sido muy malo, bueno, muy bueno, en cuanto a los siguientes asuntos? Bueno, en la lucha contra la delincuencia, asaltos, robos y similares, pues se quema. El 72% entiende que la cosa muy mal. En la lucha contra la corrupción administrativa, el 67.9% dice que muy mal. En el control de regulación y la migración ilegal, el 67.3% dice que muy mal. En las medidas contra la violencia de género, el 60.1% dice que muy mal. En la estabilidad de la economía, el 57.9% dice que es muy mal, pero eso indica que la mayoría de los que respondieron no saben lo que es la estabilidad de la economía, porque no es verdad que ahí el gobierno ha estado mal. Si usted me dice en la cuestión de la violencia de género, pues ahí estamos de acuerdo. Si me habla de la criminalidad y una serie de cosas, ahí estamos de acuerdo. Pero en cuanto al asunto de la estabilidad económica, indiscutiblemente que esa ha sido una de las virtudes de los gobiernos del PLD, no solo del de Danilo Medina. El tráfico y consumo de droga, 56.9%. La creación de nuevos empleos, 55.3%, entiende que mal. El control de la inflación, 52.3%, entiende que mal, cuando también ha habido un control de la inflación que ha sido muy moderada. En la mejoría de los salarios en general, el 52.2% entiende que mal. La energía eléctrica, el 44.8%, entiende que mal. Mejoramiento del transporte, el 51%, pero ya desde la energía eléctrica, fíjense que nos vamos por debajo de los 50%, lo que quiere decir que la mayoría está entendiendo que las cosas van bien. Ahí es al revés, porque energía eléctrica, el 48.8% es el que entiende que va mal.
En el mejoramiento del transporte, el 41.7 es el que entiende que va mal. En la reparación y equipamiento de los hospitales públicos, el 38.2 entiende que mal. En política exterior, el 35.3 entiende que mal. En medidas a favor de la juventud, el 35 entiende que mal. En el mejoramiento del sector agropecuario, el 21.7 entiende que mal, es decir, que cerca de un 80 anda que bien. Entonces, en el fomento de la promoción de los deportes, el 21.6 también entiende que mal, es decir, que es altísimo el que entiende que bien. En las obras públicas, construcción de avenidas, carreteras, calles, puentes, viviendas, asfaltado de calles y similares, el 21.3 es el que entiende que muy mal. Y en el mejoramiento de la educación, el 14.5, es decir, menos de un 15 es que cree que eso anda mal. Esos son parte de los datos que ofrece en el día de hoy la encuesta Gallup hecha para el periódico Hoy. Cambio y fuera, Mauri. El sol de la mañana.